Mi persona, Amarilis Rivera, les hablará sobre qué es la responsabilidad civil, abarcando la responsabilidad civil del médico. Como primer punto vamos a definir qué es la responsabilidad civil. Esta se define como la obligación de reparar daños y perjuicios causados a una persona o a un conjunto de personas que pudo haberse producido por un dolo, culpa del causante, es decir, queriendo o no haber sido diligente o simplemente objetiva. Es importante tener en cuenta el hecho de que este daño puede haber sido ocurrido por el incumplimiento de un contrato que puede ser contractual o extracontractual. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, de esta manera podemos definir la responsabilidad civil del médico como aquella obligación de reparar un daño causado a un paciente por incumplir sus correspondientes deberes asistenciales. Esto se debe a que el médico adquiere con la persona enferma una responsabilidad, ya sea contractual, que como lo explicamos anteriormente, es a través de un contrato, o extracontractual, que quiere decir que no existe este vínculo. Por consiguiente, tenemos cuando existe una responsabilidad civil médica. Para que exista la responsabilidad deben estar presentes tres elementos básicos, que son: el primero, daño. Es entendido como el perjuicio producido al otro. Debe de ser demostrado, ya que sin pruebas de daño no se puede siquiera considerar la obligación de pagar. En segundo punto tenemos la culpa. El solo hecho de probar que el médico provocó con su actuar un daño no es suficiente para establecer la responsabilidad. Antes se debe saber si el profesional actuó de manera diligente o negligente, pues solo en el último caso tendría la culpa. Para determinar esto se puede comparar la actuación de lo que ha hecho con la actuación de lo que habría hecho un médico competente en sus mismas circunstancias. Y por último tenemos el nexo causal, el cual se debe establecer una relación causa-efecto entre el actuar del profesional y el daño causado. Este es posiblemente el requisito más difícil de mostrar de la responsabilidad civil, pues existen múltiples factores que participan en la acusación del daño. ¿Cuáles son las responsabilidades de un médico? Entre sus responsabilidades se encuentra la responsabilidad moral, la responsabilidad legal, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Entre sus obligaciones se encuentra: 1. El médico debe aplicar su opinión profesional independiente y mantener el más alto nivel de conducta profesional. 2. El médico debe respetar el derecho del paciente competente o aceptar o rechazar un tratamiento. 3. El médico jamás debe recibir algún beneficio financiero ni otros incentivos solo por derivar pacientes o prescribir productos específicos. La responsabilidad extraobligacional será consecuencia del incumplimiento de un deber jurídico genérico, sin que exista entre los sujetos ningún vínculo obligacional previo. Cuando el daño se produce sin que exista ninguna relación jurídica previa entre las partes, o incluso existiendo ella. El daño es consecuencia no del incumplimiento de una obligación voluntaria, sino simplemente del deber jurídico genérico de no causar daño a otro. Nos encontramos en el ámbito de la denominada responsabilidad civil extracontractual. El conjunto de consecuencias jurídicas que la ley le asigna a las obligaciones derivadas de un contrato. En razón de esta definición es que a esta materia también se le conoce como efecto de las obligaciones. La forma del ejercicio de la medicina en equipo, uno de los núcleos problemáticos en materia de responsabilidad, está relacionado con la individualización de la responsabilidad. Cuando ocurre hecho que genera la misma y por los contornos modernos, es obligación del jefe del equipo contar con el personal idóneo y capacitado, conforme la manda la ciencia médica y conforme la actividad quirúrgica a realizar, de tal manera que esté seguro en delegar función en manos de quien sabrá ejercerla con conocimiento científico. Si el paciente ha contratado con el médico y se dan actos dañosos en la salud y vida de aquel, la primera pregunta que puede surgir es quién responde por ese acto. En efecto, por la relación contractual, en principio debe responder el médico contratante, jefe del equipo, porque el paciente no tiene ninguna relación jurídica con los subordinados, aunque pudiera darse una responsabilidad de tipo extracontractual al mismo tiempo con los subordinados, que sería definida en cada caso concreto. En términos generales, el jefe del equipo es responsable por el daño causado por uno de los miembros de su equipo, sea en la esfera contractual, sea en la extracontractual.
Si el agente causante del daño no puede ser individualizado, responde en forma directa el jefe del equipo. En el derecho panameño, la situación se resuelve con la aplicabilidad del párrafo segundo del artículo 1644 del Código Civil, que señala: si la acción u omisión fuera imputable a dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable por los perjuicios causados. Y la aplicabilidad del contenido del artículo 1645 de la misma exerta legal, que a su letra dice: la obligación que impone el artículo anterior es exigible no solo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder. Como vemos, en la primera postura del código se plantea una solución compartida, con responsabilidad por parte de todo el equipo en la eventualidad de que no se pueda individualizar la responsabilidad. La segunda solución, o sea la primera dada por el primer párrafo del artículo 1645, va dirigida al jefe del equipo como responsable de los actos de los auxiliares que el contrato para realizar el acto médico o quirúrgico, de tal manera que el médico jefe no pueda alegar que no responde por los actos de otra persona. Bien, como otro punto importante tenemos también las obligaciones de la ambulancia y paramédico. Las ambulancias tienen unas obligaciones según la legislación de México, cada país tiene la suya. En el caso de México está muy bien estructurado y lo quiero comentar. En el caso de México, las ambulancias necesitan que tengan los medicamentos necesarios, los aparatos también necesarios con un buen mantenimiento, para que no haya ningún tipo de negligencia a base de que los medicamentos estén mal o los aparatos no funcionen como deban y por eso se tenga que perder la vida de un paciente. En el caso de los paramédicos es muy necesario también que estos estén estudiados por la universidad, también que sean expertos al momento de la reanimación y practicar todo tipo de elementos que puedan salvaguardar la vida del paciente. En el caso del conductor debe tener una licencia especial de manejo. La ambulancia es muy importante que llegue a un tiempo muy bueno comparado a la llamada. Es decir, que cuando se haga la llamada no tiene que demorar mucho para llegar, ya que esto afectaría al paciente que hace la llamada. Todos estos son puntos muy importantes en la legislación mexicana y son algunos de tantos que existen en México sobre la obligación de la ambulancia y los paramédicos. Como siguiente punto tenemos las obligaciones de los hospitales. La responsabilidad civil de las instituciones parte del principio tradicional del derecho, que dice que todo aquel que causa un daño está obligado a reparar, es decir, están obligados a responder por todas aquellas cosas que estén bajo su control. Y solo se pueden excusar argumentando la misma culpabilidad de la víctima y el hecho de terceros o una situación de fuerza mayor. Podemos mencionar 7 casos de obligación muy importantes de los hospitales. El mantenimiento de equipos, por ejemplo. Es muy importante que se le haga mantenimiento a los equipos, esto recomendado por los mismos fabricantes. 2. Los suministros de medicamentos. La inadecuada preparación de medicamentos o la negligente administración de los mismos hace responsable al hospital. En la práctica forense se ha observado casos de muerte y lesiones personales por confusión en el momento de aplicar la droga o medidas de descuido en la evolución de los pacientes. Las obligaciones de seguridad también muy importante, tener un buen ambiente, un buen lugar donde estar sin cero virus, sin tampoco bacterias. Otro también es verificar la idoneidad del personal, el personal médico y de enfermera, que haya suficiente para una adecuada atención. También el control de horarios, muy importante. Y por último, proporcionar habitación y alimentación adecuada. Todo esto son obligaciones de los hospitales para llevar una buena estadía dentro de él. Bien, la responsabilidad médica por mala praxis es el siguiente punto a tocar. La mala praxis es cuando un médico no aplica o hace omisión del tratamiento necesario para el paciente o no diagnostica adecuadamente por omisión o por negligencia médica lo que el paciente tiene. Esto es la mala praxis. Esto se puede demandar gracias al artículo 1644 del Código Civil de Panamá,
que nos dice que se debe concretar la indemnización de daño y perjuicio cuando los sujetos que fueran causa de daños. Bien, la responsabilidad civil se va a presentar cuando el médico de forma dolosa o culpable provoque un daño al paciente. La responsabilidad de civil es que nazca la obligación de indemnizar el daño causado que se le hizo al paciente, gracias a una negligencia médica o a la mala praxis que hace el médico. Bien, como punto importante tenemos el caso de los testigos de Jehová con la transfusión de sangre y los médicos. La transfusión de sangre se hace imposible con los testigos de Jehová, ya que ellos tienen una tradición o la religión les prohíbe hacer una transfusión de sangre. De parte de los médicos es un problema, ya que como vemos a veces la transfusión de sangre es muy importante para salvaguardar la vida del paciente o mantenerla viva. Se ha dado en los diferentes casos en los cuales el médico está sobre la espada de la pared, ya que para salvaguardar la vida del paciente el médico necesita hacer una transfusión de sangre. En estos casos el médico tiene que elegir entre salvaguardar la vida del paciente o elegir lo que vendría siendo la religión o la moral de la persona. Muchas veces el médico está en una situación muy difícil, pero se han dado cuando el médico utiliza la transfusión de sangre en los testigos de Jehová, se ha dado casos en los que se molestan y demandan al médico. En este caso, las demandas que se han dado por jurisprudencia a los médicos, siempre los médicos han salido con el fallo de su parte. Esto no quiere decir de que el médico siempre va a tener la obligación de salvaguardar a su paciente. Los testigos de Jehová, por otro lado, son capaces incluso de morir antes de recibir una transfusión de sangre. Ahora bien, como punto importante tenemos que la obligación del médico, como ya dijimos, es salvaguardar la vida del paciente. Y por parte del paciente es recibir atención digna y clara, tener una buena atención médica. Y bueno, estos casos siempre van a llegar a estos puntos en los cuales el médico tiene que abogar por la vida del paciente, ya que no puede dejarla morir, ya que esa es su responsabilidad. Esta es la responsabilidad civil del médico. Y como punto importante también, en la actualidad existen otro tipo de casos, otro tipo de manera de tratamiento antes de llegar a la transfusión de sangre como última opción, gracias a los testigos de Jehová, quienes han ayudado mucho en la práctica para tomar otro tipo de tratamiento antes de la transfusión de sangre. Como siguiente punto tenemos la jurisprudencia en base a casos médicos. Para empezar tenemos el caso de Argentina, en el cual se da que una joven de 22 años llama al seguro por urgencia. El seguro manda una ambulancia y esta demora en llegar 1 hora al lugar de los hechos. La víctima estaba muerta al momento que llegó la ambulancia. Esto se hace una falta completamente de irresponsabilidad por parte de la ambulancia, ya que llegar 1 hora después del llamado es algo bastante irresponsable de su parte, ya que como vemos una ambulancia tiene obligaciones y responsabilidades que debe cumplir. Por parte de los padres se hace una demanda por indemnización de daños y la sentencia es a favor de ellos, en las cuales se le tiene que pagar la indemnización por los daños que se hizo a la joven. Ahora bien, el siguiente caso de jurisprudencia es el caso de Brittany Rodaniche, una doctora en la cual hace un recurso de casación por la que era acusada de causarle un daño a un bebé recién nacido por caso de negligencia médica. Podemos decir de que este caso ocurrió cuando la doctora estaba en pleno acto de un parto de una paciente, en la cual al momento de sacar al feto o al bebé, sufre de unas lesiones cerebrales. Como primer caso del juicio se dio que era culpable la doctora, pero en el siguiente caso, cuando se dio el recurso de casación, se encontró como que la doctora no tuvo ninguna clase de culpa y que todo lo que hizo estuvo correctamente hecho. Y bueno, esos son los casos de jurisprudencia.